tardes a quienes van ingresando a sala, les damos la bienvenida, vamos a arrancar con este webinar. Les avisamos que van a tener posibilidades de escribir en el chat cualquier pregunta, saludos, comentarios, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas y le damos lugar a Sebastián para que empiece este webinar. Gracias, Violeta. Gracias a todos por sumarse al segundo webinario que brinda Delterra en torno a la gestión de residuos orgánicos. Estos espacios de intercambio están auspiciados por Global Mission Hub y la Coalición de Clima y Aire Limpio de Naciones Unidas y tienen con el fin de difundir modelos de gestión y soluciones tecnológicas para la gestión de residuos orgánicos que contribuyan a la generación de gases de efecto invernadero y aminoren el impacto en la atmósfera y en nuestro clima. La edición anterior charlamos sobre el tratamiento de la mosca soldado y su viabilidad en Argentina, y cualquiera que esté interesado en el tema, le enviaremos un link cuando lo tengamos publicado en nuestro sitio web. Pero esta segunda edición es especial, ya que desarrollamos una alianza con ASACOM, que es la Asociación Argentina de Compostaje. La Asociación Argentina de Compostaje es una organización líder en materia de gestión de residuos orgánicos y agrupa a los principales referentes que tiene el país en esta temática. Hoy vamos a estar explorando distintas experiencias sobre la gestión y valorización de residuos orgánicos en diferentes escalas, industrial, institucional y doméstico. Les pedimos a todos que mantengan muteados sus micrófonos durante el evento para asegurar una comunicación clara y fluida, y si tienen algún problema técnico, no duden en escribirnos al chat para que cualquiera de Delterra pueda solucionar su problema. Al final del webinario tenemos algunas preguntas, como dijo Violeta, donde podemos responder a todas sus consultas. ¿Quién es Delterra? Delterra es una ONG internacional fundada por McKinsey & Company en 2018. Trabajamos de manera articulada con empresas y gobiernos que buscan soluciones innovadoras y escalables que apunten a una economía circular. Y nuestro objetivo último es generar un impacto comprobado en la recuperación de materiales reciclables y compostables. ¿En dónde trabajamos? Estamos trabajando junto a Global Mission Hub y la Coalición de Clima y Aire Limpio en Argentina, Brasil e Indonesia. En Argentina y Brasil estamos trabajando estrechamente con gobiernos locales y el sector privado para promover la separación de residuos en origen y el compostaje domiciliario y el tratamiento a escala. Estas iniciativas fomentan modelos de economía circular que integran la recuperación de residuos orgánicos en la infraestructura urbana. Gracias al apoyo de nuestros socios, nuestros esfuerzos combinados no solo reducen emisiones de metano, sino también promueven prácticas sostenibles, el crecimiento económico y avances políticos en gestión de residuos en el sur global. Entonces, hoy estamos muy emocionados de recibir a dos grandes oradores y a una moderadora de ASACOM, que nos van a presentar, como les comentaba, modelos innovadores en la recuperación de residuos orgánicos. Como moderadora tenemos a Violeta Silver, voy a pasar a presentarla y a partir de ahí va a tener el piso Violeta para poder moderar este webinario. Violeta es una ingeniera agrónoma, docente de cátedra de Ecología Agrícola en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja en el INTI desde el año 2009 brindando asistencia técnica en gestión integral de residuos orgánicos y compostaje a municipios, instituciones e industrias. Coordina la Comisión FORSU de la Asociación Argentina de Compostaje. Bueno, Violeta, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Vamos a pasar al siguiente, entonces, para presentar a la asociación. Bueno, como comentó Sebastián, los dos oradores del día de hoy y yo, quien va a moderar el webinario, somos integrantes, socios y socias de la Asociación Argentina de Compostaje, que como bien introdujo Sebastián, tenemos un convenio de cooperación y un contrato en el cual nos invita Delterra, que con mucho gusto hemos tomado el desafío de coordinar y ser disertantes de 4 webinarios que ya les voy a comentar hacia el final de este encuentro,
cuáles se nos vienen para el próximo año. Y bueno, en esta asociación que se ha conformado a partir de encuentros entre especialistas, expertos en compostaje del país, en el año 2021 se conformó como una asociación civil en la cual su misión es, como bien decían, fomentar, difundir, investigar el proceso de compostaje como una práctica de manejo sustentable de residuos orgánicos en beneficio de la comunidad y su entorno. Y esta es un espacio de integración vinculado tanto a instituciones públicas, privadas y sociedad civil con relación a la temática. A la fecha, ASACOM tiene 100 asociados, los cuales participan en diferentes comisiones de trabajo. Tenemos comisiones variadas, ¿sí? Comisiones de calidad y uso del compost, residuos agropecuarios, comisiones de residuos agroindustriales y la comisión de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, la que yo coordino, es quien está coordinando esta serie de webinarios, ¿sí? Porque los objetivos, como decía Sebastián, es recuperar y desviar residuos a disposición final, que tiene estrecha vinculación con los residuos sólidos urbanos, que ahí vamos a ver las escalas y las dimensiones, que es lo que nos va a presentar la primera oradora. Así que, bueno, entre los objetivos con toda esta cantidad de comisiones que tiene la asociación, se encuentran la de difundir los beneficios sociales, ambientales y económicos de la reducción y reciclaje de residuos orgánicos, establecer lineamientos sobre criterios y metodologías del proceso de compostaje, calidad y uso, realizar actividades de divulgación y capacitación, como el Simposio de Residuos Agropecuarios y Agroindustriales, que se realizó el año pasado en Mendoza y este año, el 2025, se va a ocurrir en Mar del Plata. Llevar adelante actividades de divulgación a través de un boletín semestral donde todos los asociados pueden comunicar sus trabajos y bueno, a futuro se espera poder brindar un sello de calidad y certificación de procesos y productos de compostaje en Argentina, ¿sí? Así que, dicho esto, vamos a adentrarnos al webinar que nos encuentra el día de hoy. La siguiente, Sebastián. Muchas gracias. Entonces, en el día de hoy, bueno, la apertura y los objetivos del encuentro, que es lo que les hemos estado contando. Vamos a hacer una presentación introductoria a cargo de la ingeniera Pamela Natán, que nos va a presentar el compostaje en las distintas escalas y modelos, industrial, institucional y doméstico. Y después le vamos a dar lugar al segundo orador, a Jorge Juárez, que nos va a presentar experiencias de compostaje en el norte del país, porque no lo dije, pero la Asociación de Compostaje tiene presencia, sus socios y socias están distribuidos a lo largo y ancho del país, en 15 de las 24 provincias tenemos asociados, así que hay diversidad de experiencias. En este caso vamos a mostrar experiencias muy interesantes de compostaje en Jujuy, comunitario en La Puna, institucional en el Juzgado Ambiental y compostaje centralizado del Centro Ambiental GIRSU de Jujuy Sociedad del Estado. Así que como primera presentación le vamos a dar lugar a Pamela Natán y vamos a dejar posterior a los dos disertantes el intercambio, como bien mostró Sebastián, de preguntas y comentarios de la audiencia. Adelante, Pamela. Gracias, Viole, gracias, Sebastián, un placer. Agradezco ahí a los organizadores del Terra, SACOM, CCAC y Global Methane Hub por la invitación y sobre todo por estar organizando esto en esta época del año en que ya estamos más en la época de cierres, pero creo que está buenísimo también como para dejar un montón de cosas planteadas para todo lo que se pueda hacer y que sea un 2025 de gestionar mucho y mejor nuestros residuos orgánicos. Voy a compartir pantalla y me van a tener que perdonar que me pusieron el aire acondicionado viajando hace 2 días y estoy con la nariz un poco tapada. Bueno. Uy. Ahí está. Bueno, ¿se comparte bien la pantalla? Sí, sí, se ve muy bien. Sí. Bueno, te pedimos que antes de empezar te presentes, Pamela. Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Pamela Natán, me conocen con el nombre artístico de Pamela Compost, soy ingeniera ambiental por la Universidad Nacional de Salta y tengo un máster de gestión de residuos por una escuela de ingeniería de Estrasburgo en Francia.
Mi trayectoria tiene mucho que ver con todo lo que es desarrollo normativo, primero desde el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, cuando todavía era Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, y posteriormente desde el Ministerio de Ambiente de Nación. También estuve trabajando a nivel municipal, en Francia, fuera del país, y trabajando siempre, desde especializada en lo que es gestión de residuos orgánicos, pero también con la mirada de inclusión social. Así que, bueno, he trabajado como técnica de honorem para distintos proyectos cooperativos, y en este momento me desempeño como consultora independiente, brindando asesoramiento a operadores de residuos orgánicos, a gobiernos locales, y bueno, también a grandes generadores, ¿no? Instituciones y empresas generadoras de residuos orgánicos que se preguntan cómo mejorar la performance ambiental de sus actividades. Y bueno, un poquito a lo que me invitaron a hablar en esta charla, voy a mirar la hora, las 16:12, es sobre compostaje y tecnologías de valorización de residuos orgánicos a diferentes escalas, industrial, institucional y doméstica. Así que un poco es conceptualizar sobre estas diferentes escalas y siempre a través de ejemplos y desde la gestión, ¿sí? Yo vengo de trabajar, yo vengo del mundo de la gestión, ¿sí? No... Bueno, así que un poco mi metodología siempre es empezar definiendo las cosas, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por valorización de residuos orgánicos? Y lo primero que cabe preguntarse, que tal vez para la audiencia que es conocedora, es qué son los residuos orgánicos, que parece una obviedad, pero es importante que cuando nosotros trabajamos con esto desde el ámbito, profesional, ¿no? Entender, que hay todo un marco normativo que define concretamente qué es cada cosa, ¿no? Y un poco lo que no está definido de alguna forma es hacia dónde tenemos que ir también a eliminar esas ambigüedades, y un poco mi experiencia me ha demostrado que esas ambigüedades las vamos eliminando cuando vamos a territorio y conocemos primero lo que está sucediendo para luego sí ir a una computadora y poder entender cómo generamos cosas coherentes y que sirvan realmente para ordenar, ¿no? O para organizar, la actividad. Entonces, la resolución conjunta entre el SENASA y la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, la 01 del 2019, que es la norma técnica de compost, define a los residuos orgánicos como cualquier residuo susceptible a sufrir transformación biológica, ya sea aeróbica o anaeróbica. Entonces ahí la segunda pregunta es ¿qué es la transformación biológica? Y esto sí, no está la definición en la normativa, pero de alguna forma cuando hablamos de transformación biológica en gestión de residuos, nos referimos a todo lo que es procesos de degradación y síntesis por acción de seres vivos, ¿sí? Sean estos macro o microscópicos, ¿sí? Es un poco este concepto de lo que es la biodegradación, ¿no? O sea, la degradación por acción de la vida. Entonces, bueno, cuando salimos a territorio, un poco lo que empezamos a encontrar es que estos residuos orgánicos se generan por diferentes actores o sujetos, ¿no? Y podríamos clasificarlo en función de las actividades que los generan. Entonces, tenemos residuos orgánicos que se generan en la actividad agropecuaria, de la caza o de la pesca, ¿sí? En las actividades industriales, en las actividades de comercio y servicio y en las actividades propiamente, del consumo domiciliario, si se quiere, o sí, de consumo domiciliario, por decirlo de alguna forma. Y todo esto constituye lo que es nuestro universo de residuos orgánicos, ¿sí? Entonces, a veces, bueno, los que tal vez trabajan más a nivel, de ámbitos urbanos, ¿sí? Se habla mucho de lo que es la FORSU, que es la fracción orgánica de los RCU, pero obviamente que cuando empezamos a pensar en, por ejemplo, desde la perspectiva de un operador de residuos, ¿sí? Tenemos que ver esta, un poquito más grande, ¿no? Más fuera de esa caja, que es solamente el ámbito urbano, para entender todas estas otras residuos, como son los residuos vinculados con la industria alimenticia, con la industria papelera, con todo lo que es industria forestal, o sea, con todo lo que es actividad forestal, o mismo, en ámbitos urbanos, por ejemplo, cuando hay hipódromos y eso, tenemos grandes volúmenes, por ejemplo, de camas de caballo y tal, o sea que son residuos también orgánicos que se generan en grandes volúmenes, en ese caso, en ámbitos urbanos.
Entonces, habiendo definido los residuos orgánicos y la transformación biológica, nos sumergimos en entender el concepto de valorización de residuos. Y la normativa ahí a la que nos tenemos que remitir es a la ley 25.916 o a la 25.612. La 916 es la de gestión de residuos domiciliarios y la 612 la de gestión de residuos de origen industrial y de servicios. En ambas normativas se habla primero del concepto de tratamiento, que habla del conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y a la valorización, ¿sí? Eso es lo que dice en cuanto a lo que es el tratamiento. Y dentro de lo que es el tratamiento, entonces, bueno, el acondicionamiento refiere a la adecuación del residuo, sea para su valorización o disposición final, ¿sí? Y ahora sí les voy a definir lo que es la valorización, que es el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, ¿sí? Por alguna forma de transformación, tanto física como química o bien biológica. E incluida también está dentro de lo que es la valorización los procesos de reutilización. Entonces, conceptualmente, un residuo, ¿sí?, que también está definido en la norma como todo elemento, objeto o sustancia del cual su poseedor se desprende o tiene la obligación legal de desprenderse, eventualmente o en un sistema, digamos, lamentablemente convencional y lineal, el residuo va directamente a disposición final, ¿sí? O bien puede ser sometido a una instancia de acondicionamiento, ¿sí? Y ese acondicionamiento, eventualmente, puede ser simplemente un acondicionamiento previo a su disposición final, es decir, seguimos con la materia residuo, por ejemplo, una compactación para optimizar mejor el sector de enterramiento. O bien ese acondicionamiento puede producir una modificación tal en el residuo, ¿sí?, donde ya podemos empezar a pensar en generar una materia prima para una valorización, ¿sí? Y esta valorización de lo que sale de ahí es un producto que va a estar definido en función de si tiene un uso definido, ¿sí? Es decir, que de alguna forma el residuo, digamos, en el momento en que yo tengo un uso, digamos, legal y técnicamente validado, ¿sí?, válido, digamos, ¿no? Ahí entonces ya puedo hablar de un producto y ahí sí podemos salir del estatus de residuo. Y ahí es cuando justamente distinguimos lo que es la valorización, ¿sí?, de un tratamiento acondicionamiento, por dar un ejemplo. Entonces, bueno, ya metiéndonos puntualmente en la valorización de residuos orgánicos, ¿sí?, el concepto es amplio en sí, ¿no? O sea, digo, si bien ahora en la segunda parte de la charla me voy a focalizar más en el compostaje, ¿sí?, lo que yo quería traer un poco acá es que el universo más amplio de lo que es la valorización de residuos orgánicos, que tiene que ver, por ejemplo, con los tratamientos físicos a los cuales yo puedo someter a estas materias, ¿sí?, que son, por ejemplo, la separación manual o mecánica de los componentes, la reducción mecánica en volumen, por ejemplo, la compactación, o los tratamientos vinculados con la trituración o el chipeo. Entonces, por ejemplo, estos tratamientos aplicados a los residuos orgánicos, ¿sí?, pueden ser estos ejemplos que les traigo acá, ¿sí?, donde, por ejemplo, bueno, yo trabajo en una planta de compostaje donde lo primero que hacemos es hacer una clasificación de los materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando viene una batea de residuos verdes, de residuos de poda y jardinería, distinguimos lo que son los residuos de poda, que hay que acondicionarlos previo a su compostaje, de aquellos materiales que, por ejemplo, el pasto o las hojas secas, que tal vez vienen embolsados, entonces yo necesito una tarea, digamos, de apertura de esas bolsas, de extracción de esas bolsas, y después sí, el material ya está disponible para su incorporación a pilas de compostaje. También eso sería, digamos, pensando los tratamientos físicos como una instancia previa a la valorización. Pero después, por ejemplo, acá les traje el ejemplo de Bellavista, que es la planta de tratamiento de residuos municipal de Rosario, donde ahí lo que se hace es que las podas se las enfarda, ¿sí?, y se las estiva, se seca, y una vez que ya está seca, esos fardos son triturados, o sea, son chipeados para su venta como combustible para calderas industriales, ¿sí? Esa empaquetadora que ven ahí es un desarrollo de una empresa que se llama Lignis, ¿sí?, que desarrolló esa máquina que se llama Urbiopac. Después a la derecha están esos mismos fardos, pero por ejemplo esa es una foto que me mandó en su momento la directora de Ambiente
Tamara Guereño, en su momento era la directora de Ambiente, ahora creo que está un poquito más arriba, secretaria creo de Ambiente, que ellos armaban esos fardos en el municipio de Adolfo Alsina, al sur de la provincia de Buenos Aires, para armar diferentes cercos, ¿sí? En zonas, digamos, de huerta que estaba movilizando la municipalidad. Y, por ejemplo, la imagen de arriba, ¿sí? Es otra forma de tratamiento, que en este caso es un chipeo de podas en el municipio de Avellaneda, que en su momento, o hasta donde yo llegué, era simplemente una fase de achique, ¿sí? O sea, una fase de acondicionamiento previo a su disposición final, es decir, se chipeaba para reducir la cantidad de viajes que se hacía luego con esa poda para el relleno sanitario. ¿Sí? Entonces estoy hablando hace un par de años, después supe que, bueno, ahí está Fabián Reinoldi, y tal vez nos podrá decir, pero entiendo que en algún momento después eso se fue para ser valorizado y compostado al mercado de Buenos Aires, y hoy desconozco en este momento qué están haciendo con esos chips. Pero como para mostrarles un poquito prácticamente estos ejemplos de la valorización de materia orgánica, de residuos orgánicos, que no solo es el compostaje, ¿no? Bueno, después en cuanto a tratamientos químicos, sí, bueno, en la teoría, digamos, los tratamientos químicos incluyen todo lo que es combustión, la gasificación y la pirólisis, que se distinguen entre sí por la cantidad de oxígeno que incorpora el proceso, ¿no? Entonces, en el caso de la combustión, ¿sí? Son procesos químicos donde se da en presencia de oxígeno y liberación de energía, ¿no? Entonces, ¿qué eso puede decir? Esto puede ser interesante al momento de pensar a las podas, por ejemplo, como insumo para la cocción y calefacción, ¿no? Entonces ahí les traje unos ejemplos. A la izquierda es una foto de un horno de barro que construimos en el comedor social la Sartén por el Mango en el 2000. Uy, ¿cuándo fue esto? En el 2017, ¿sí? Un proyecto autogestivo. Yo en ese momento conocía a la gente que movilizaba ese proyecto y les propuse hacer este hornito de barro chileno, como le dicen, utilizando justamente las mismas podas del predio y, bueno, y obviamente generándoles un ahorro en cuanto a, bueno, a la demanda de garrafa que tenían en este comedor, ¿no? Utilizando un recurso que estaba ahí mismo disponible. Y además de que, bueno, todo el taller fue realizado de manera de autoconstrucción, entonces invitó a los padres, ¿sí? A las familias de los niños que asisten a este comedor barrial para que también ellos incorporen la práctica y se lo pudieran llevar a sus hogares o a sus otros espacios comunitarios. Y a la derecha les muestro otros desarrollos que son fruto, digamos, de desarrollos que ha hecho el colega y amigo ingeniero Pablo Culbaba, que tienen ahí después la página web, que son apenas algunos ejemplos de dispositivos eficientes de cocción y calefacción que permiten justamente poner en valor podas y ramas o cajones de fruta, ¿sí? Locales, para darle solución o respuesta a una necesidad básica como ser, bueno, cocinarse y calefaccionarse en invierno. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno en los tratamientos biológicos, que son de alguna forma los que le dan nombre al residuo orgánico, ¿no? Dijimos que los residuos orgánicos se definen en tanto su susceptibilidad a la transformación biológica. Bueno, el tratamiento biológico de los residuos orgánicos a priori, digamos, podría ser por dos grandes vías, ¿sí? Por la vía aeróbica, que sería el compostaje, más allá de que el compostaje en sí tiene toda su definición legal propiamente dicha, o por la biodigestión, ¿sí? Que sería un tratamiento anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno, y que yo siempre pongo las fotos porque me parece interesante ver bueno, eso, cómo uno se desarrolla usualmente, más allá de que hay diferentes tecnologías, ¿no? Para el compostaje, pero uno usualmente se desarrolla al aire libre, porque la idea justamente es, bueno, trabajar, o sea, con el oxígeno atmosférico, mientras que en la biodigestión la búsqueda es que suceda en reactores cerrados y que justamente el metano que se genera se dé, digamos, sea contenido para justamente su posterior depuración, o sea, el biogás contenido para su posterior depuración y utilización en tanto combustible para la producción de calor o de electricidad. Bueno, esta transformación biológica, obviamente hablamos de transformaciones biológicas controladas, ¿no? Un poco
digamos, diferenciando a las transformaciones biológicas no controladas que se dan en sitios de disposición final, ¿sí? Como los enterramientos sanitarios, como los rellenos sanitarios, o bueno, o incluso muchas de las veces, y lamentable, cuando estas transformaciones biológicas se dan en basurales, ¿no? Donde en esos casos, bueno, los gases que se generan son gases de efecto invernadero y son un poco también los que justifican, digamos, por qué el sector de residuos es uno de los sectores más importantes, ¿no?, a atacar cuando queremos empezar a mitigar la huella de carbono de nuestras sociedades actuales. Lo importante, digamos, siempre es, bueno, que en estas transformaciones biológicas controladas se da ahí, digamos, o sea, sucede, digamos, en estas dos imágenes al menos, en instalaciones donde hay un conocimiento acabado de las corrientes residuales que son tratadas, ¿no? Hay un seguimiento del proceso, una gestión de lixiviados, hay toda una serie de medidas para el control de olores y vectores, y, bueno, por supuesto, se evita la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y se generan subproductos y compost, biogás y un digerido que tienen un aprovechamiento, ¿no? O sea, esta cuestión que decíamos, bueno, tienen un uso posible, entonces ya hablamos de un producto propiamente dicho. Y algo fundamental cuando pensamos en estos modelos de economía circular territorial es que se cierra el ciclo biológico y el ciclo técnico de la materia orgánica. Bueno, entonces ahí dejé presentado un poco el concepto de la valorización de residuos orgánicos. Gran mundillo, ¿sí? En el que ahora nos vamos a focalizar puntualmente en el compostaje, ¿sí? Entonces, en un tratamiento biológico en presencia de oxígeno. ¿Y por qué me centro en el compostaje? Porque algo maravilloso del compostaje, que es de lo cual me enamoré, digamos, y por lo cual obviamente que mi nombre Pamela Natán, el apellido ha sido cambiado por compost, es porque realmente se puede realizar a todas las escalas, ¿sí? Muchos de los que están aquí presentes pueden tener su propia compostera en un balcón en plena ciudad de 3 millones de habitantes, otros tal vez tendrán su compostera en el jardín en una localidad de 3.000 habitantes. Tal vez entre ustedes hay quienes impulsaron un sitio de compostaje en sus empresas o en sus instituciones, ¿sí? Y me atrevería tal vez a pensar que hay incluso quienes utilizan al día de hoy esta tecnología como el core de su actividad económica, ¿no? Siendo operadores de residuos por compostaje. Entonces, esta posibilidad, digamos, de aplicar el compostaje desde un balcón hasta una planta industrial es lo que hace que se convierta en una herramienta de gestión, ¿sí? Y que es muy versátil y muy robusta como tecnología, porque incluso es utilizada cuando los residuos, ¿sí?, no han sido separados en origen, que no es el origen, no es digamos, el objetivo de esta charla, porque estamos hablando de valorización de residuos orgánicos y la normativa de por sí no nos permite trabajar y hablar de compost cuando no hemos separado en origen. Pero incluso cuando no ha habido separación en origen, podemos utilizar metodologías de compostaje para estabilizar la materia orgánica antes de su disposición final, ¿no? Y eso es gracias a que estos procesos biológicos se dan incluso con grandes volúmenes de impropios entremezclados entre esos residuos. Pero bueno, ya yendo, digamos, como a la definición y al concepto de compostaje normativo propiamente dicho, si las cosas suceden como corresponden, se puede producir compost, que es una enmienda orgánica que puede retornar de manera sana y segura a los suelos. Entonces, bueno, lo primero para abordar los diferentes modelos y escalas de compostaje, vuelvo a esta primera esquema de las diferentes actividades que generan los residuos, o sea, donde se generan los residuos orgánicos, para entender que los generadores son clave en la gestión posterior. ¿Por qué? Porque ya la normativa a nivel nacional establece que están los generadores especiales, o como en la jerga, digamos, llamamos los grandes generadores, y están los generadores domiciliarios y asimilables.
¿sí? Y la normativa marca que el límite entre unos y otros, ¿sí? Tiene que ser algo a definir, o sea, que debe definir las jurisdicciones locales. No dice mucho más, no dice si tiene que ser la provincia o si son los municipios o las comunas. A priori, cuando a veces la provincia no se ha pronunciado, son los municipios los que avanzan en esas definiciones. Tal es el caso de, en la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba estableció cuál es ese límite. En la provincia de Buenos Aires, muchos municipios habían establecido ese límite y no fue hasta hace 3 años atrás que la provincia de Buenos Aires se pronunció con una resolución específica de OPDS para definir qué eran los grandes generadores y qué no. En todo caso, lo importante es que al momento de pensar en cómo vamos a gestionar estos residuos y pensar en estos modelos de gestión, lo primero a considerar es que están los residuos orgánicos de grandes generadores y los residuos orgánicos de generadores domiciliarios. Y que cada uno, ¿sí?, debe ser gestionado por un sujeto obligado diferente. Es decir, el gran generador tiene la obligación de darle un tratamiento adecuado a sus residuos. Es decir, no es la competencia del municipio tratar los residuos del McDonald's que está instalado en su jurisdicción, básicamente, ¿sí? Ni tampoco es competencia del municipio tratar los residuos orgánicos de la industria que está en el pueblo, que le da trabajo a todo el pueblo. Lo siento, hay que ponerse firme porque si no, el municipio termina siendo, digamos, un tratador de residuos digamos, de actividades económicas que deberían ya estar dándole su propio tratamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque el municipio sí tiene una obligación, que es de darle tratamiento a los residuos orgánicos domiciliarios, ¿sí? Lo cual no significa que el generador domiciliario se tiene que desentender, ¿no? Sino que el municipio tiene que crear las condiciones para gestionarlos adecuadamente. Y en ese sentido, vamos a hablar ahora a continuación. Pero primero volvamos al concepto de grandes generadores. Los grandes generadores tienen opción de tratar sus residuos in situ, en su propio establecimiento, o bien ex situ, ¿sí? Cuando lo tratan, bueno, en su propio establecimiento, perdón, cuando lo tratan ex situ, ¿sí?, debe ser a través de un operador habilitado, ¿sí? Y esto nos remite, obviamente, al concepto de trazabilidad del residuo, porque el residuo está definido por norma, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo, como generador, soy responsable de ese residuo y no lo voy a tratar en mi propia instalación, que aún si lo trato en mi propia instalación, tengo que dar cuenta de lo bien que lo voy a tratar a la autoridad de aplicación, bueno, si lo voy a sacar de mi establecimiento para mandarlo a otro lugar que lo va a tratar, ese otro lugar tiene que ser un operador habilitado, ¿sí? Y ese operador habilitado me refiero como tal que tiene que estar inscripto debidamente para poder emitir el certificado de tratamiento de esos residuos, que es el que le va a servir al gran generador para mostrarle a la autoridad de aplicación, che, mirá, estoy tratando bien mis residuos con este operador que vos lo tenés homologado. Uy, ¿qué pasa? Tuki. Entonces, bueno, la diferencia, digamos, entre un transporte in situ y ex situ, obviamente, es que en el medio hay un transporte, ¿sí? Entonces, cuando sucede, digamos, ex situ, estamos hablando de un tratamiento centralizado, y cuando ese residuo se trata en el mismo lugar de generación, hablamos de un tratamiento descentralizado, ¿sí? Bueno, vamos más ahora a los modelos de gestión de generadores domiciliarios asimilables, que es sí la competencia que tiene el municipio. Y en ese sentido, ¿sí?, como les decía, no es que el domicilio, ¿sí?, está totalmente exento, digamos, de sus responsabilidades. No, no, no. O sea, sino que justamente está en el municipio, en el gobierno local, municipio o comuna, en generar la estrategia más adaptada, ¿sí?, para que esos residuos orgánicos o los residuos en general sean gestionados adecuadamente. Y en ese sentido, ¿sí?, puede iniciar promoviendo lo que se llama el compostaje domiciliario, ¿sí?, que es aquel que va a ocurrir de la línea municipal hacia adentro, ¿sí? Y entonces, cuando esos residuos orgánicos son tratados in situ, de la línea municipal hacia adentro, estamos hablando de la prevención, porque en términos de gestión, ese residuo nunca sale a la vía pública, entonces técnicamente nunca se generó, ¿sí? Ahora bien, la segunda posibilidad, digamos, en cercanía, sería que el municipio, ¿sí?, o organizaciones autoconvocadas, que también, o sea, en la práctica sucede mucho, pero a priori, si es fuera de la línea municipal, sería el municipio el que lo promueve o propicia su aparición,
encontramos el compostaje barrial, ¿sí? Y ambos, ¿sí? Compostaje domiciliario y compostaje barrial forman parte de lo que llamamos un modelo de gestión descentralizado, ¿sí? Porque el residuo se gestiona en cercanía y no hay una instancia de recolección y transporte, ¿sí? Ahora bien, cuando hay una recolección y transporte, bueno, esos residuos, en el mejor de los casos, tendrían que ir a una planta de tratamiento que eventualmente puede ser o bien una planta de compostaje únicamente de residuos verdes, ¿sí? Si hablamos de la corriente poda y jardinería, o bien ya en plantas de compostaje un poquito más complejas, que serían plantas que reciben residuos verdes, pero también fracción orgánica de los RCU, o bien residuos verdes y residuos de grandes generadores. ¿Sí? Ahí es donde se empieza ya a mezclar un poquito las corrientes. Y ahí ya hablamos de lo que sería un modelo de gestión descentralizado, de gestión centralizado, y todo eso entra dentro de una lógica ya de tratamiento, porque ya el residuo sí salió de la línea municipal, tanto el compostaje barrial como el modelo de gestión centralizado, bueno, y ya forma parte, digamos, de alguna forma de lo que sería la operación en sí de un municipio, sea directa o bien a través de un operador, digamos, tercerizado, que también podría llegar a ser. Entonces, bueno, a ver cómo estoy de tiempo. ¿Cuánto me falta? ¿Me haces el numerito, Viole? ¿5 minutos? No, te queda un poquito más, te quedan unos 8 hermoso. minutos. Uh-huh. Oh, maravilloso. Bueno, entonces básicamente parece lo obvio, pero vamos a definirlo. En el compostaje domiciliario son los propios generadores domiciliarios quienes efectúan el tratamiento in situ de sus propios residuos vegetales, ¿sí? Y sucede la línea municipal hacia adentro, lo cual cuenta con una reducción en origen. Ahí yo hablo de residuos vegetales, ¿sí? Me dirán, ay, no, bueno, pero la carne también se composta. Sí, la carne también se composta. Ahora bien, cuando promovemos, o sea, esto son cuestiones, no es que está escrito en ningún lado, ¿sí? Pero el consenso al que hemos llegado los profesionales que laburamos con el compostaje y en la gestión, es que los residuos, o sea, que cuando nosotros estamos promoviendo una práctica descentralizada, ¿sí? Lo ideal es promover una práctica segura, ¿sí? Y los residuos vegetales serían una corriente de residuos relativamente sencilla de tratar in situ, donde no entramos en las complejidades propias de los residuos cárnicos o los residuos de heces de mascotas, ¿sí? Que tienen asociadas grandes cargas patogénicas y, bueno, en el caso de los compostajes domiciliarios, que no se puede asegurar una trazabilidad del proceso, un seguimiento de temperatura o una etapa de higienización, o también llamada de muerte de patógenos, bueno, siempre cuando uno promueve que sucedan cosas de la puerta para adentro, de la puerta de la casa para adentro, siempre nos basamos en la lógica de prevenir más que de curar, entonces por eso la aclaración de residuos de origen vegetal. Después los modelos de compostera, miles de variantes, los que les muestra ahí, los de la izquierda son uno que me hice cuando vivía en la terraza de mi casa en Buenos Aires, otra que es un empatiecito, esos otros dos modelos son modelos ya para compostar más en lugares donde hay un jardincito, pero verán, digamos, que las materialidades de esas composteras son diversas, ¿sí? Lo importante siempre es promover una práctica segura, ¿sí? Y darle las herramientas al ciudadano que va a compostar en su casa para que pueda iniciar la práctica y no abandonarla, ¿no? O sea, no solo, digamos, mostrar la foto de, entregamos tantas composteras o hicimos tal taller de compostaje, sino también poder implementar el recurso del seguimiento y el acompañamiento de esos hogares que iniciaron la práctica para que no la abandonen, que es en definitiva lo que queremos. Entonces, bueno, ahí podemos hacer también incluso una distinción dentro de lo que es el compostaje domiciliario en aquellos que ocurren en viviendas unifamiliares, ¿sí? De aquellos que ocurren en viviendas multifamiliares. Yo no tengo personalmente acá en Argentina tal vez relevados compostajes en viviendas multifamiliares. Tal vez lo más cercano que podemos tener de eso son en sitios de compostaje que ocurren en condominios, ¿sí? O bueno, sí, tal vez puedo citar un ejemplo cuando vivía en Salta, que vivía con otros inquilinos y compostábamos todos en el patio central, digamos, ¿no? No le puse una foto porque no era muy digna esa compostera, pero más o menos como para que entiendan el concepto, ¿no? De que en un caso sucede, digamos, en el patio jardín del propio hogar, en el otro ocurre, digamos, en
en un espacio común y en ambos casos de alguna forma tiene que haber un compromiso de ese mismo domicilio o de ese conjunto de hogares para que la práctica inicie y se sostenga. Les dejo acá los links, obviamente no vamos a meternos en los detalles, pero les dejo links a 2 guías que desarrollé cuando estaba en provincia de Buenos Aires, que son las 2 de la izquierda, y las 2 de la derecha son 2 guías que surgieron desde el INTI, donde Violeta, junto con un equipo de profesionales, lo desarrollaron, así que hay altamente recomendables la guía de compostaje. Y una de ellas, después Violeta les puede dar más detalle, tiene más que ver con el trabajo con los municipios, ¿no? Con cómo movilizar, digamos, la práctica domiciliaria a nivel municipal, ¿no? Bueno, después ya podemos hablar de lo que es el compostaje en establecimiento, esto ya pensando en grandes generadores, ¿sí? Entonces, generadores no domiciliarios, sea empresas o instituciones, efectúan un tratamiento in situ de sus propios residuos orgánicos in situ, ¿sí? Hablamos de aquellos que se generan en oficinas, aulas, comedores, etc. Y bueno, nosotros planteamos, cuando digo nosotros es con mis colegas, digamos, de otras instituciones, con ASACOMP, incluso se han dado tal vez estas charlas, un umbral de 4 toneladas por mes, por debajo del cual, digamos, la práctica puede hacerse, entre comillas, caseramente, ¿sí? Y por encima del cual debería sí haber un acondicionamiento. A nivel de provincia de Buenos Aires existe la resolución 102 del 2023 que establece este límite, ¿sí? De tratamiento in situ como límite por debajo o por encima del cual se requiere o no un acondicionamiento. Les traigo algunas imágenes de lo que fue la implementación del plan de compostaje institucional en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. En el 2022 fue esto, que fue cuando estuve coordinando el programa de valorización de residuos orgánicos. Es un programa que lamentablemente se discontinuó, ¿sí? Pero que consistió en su momento, digamos, en desarrollar diferentes instancias de sensibilización del personal, en desarrollar toda una logística, digamos, en seleccionar el equipamiento y desarrollar toda una logística, digamos, para poder hacer el tratamiento y también en capacitar a personas que le dieran vida a ese proyecto, ¿no? La realidad es que el compostaje, digamos, si bien el compostaje podríamos decir que sucede solo en sí, o sea, la transformación biológica sucede sola, el compostaje propiamente dicho sucede si uno lo acompaña, ¿no? Entonces, en ámbitos institucionales o empresariales, la clave está en cómo logramos que esa comunidad institucional o empresarial se comprometa en la tarea de la separación en origen y en mantener ese espacio de tratamiento, ¿sí? Porque estamos ya hablando de grandes volúmenes y de una práctica que se va a desarrollar en un establecimiento que no tiene por fin el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo esto, bueno, acá les traigo como un poco los elementos que requiere un plan de compostaje en establecimiento, donde algo clave, digamos, es la cartelería, ¿sí? Que es la forma de comunicar en espacios comunes, las composteras, ¿sí? Dimensionada adecuadamente, la disponibilidad de un material estructurante, los biotachos, que son donde se van a disponer los residuos orgánicos en los lugares de generación, alguna herramienta para la aireación, pero sobre todo un referente de sitio con voluntad. Y como esto es bastante más largo de contar, y como Violeta había transitado varias experiencias y yo también, decidimos en el año 2022 desarrollar esta guía metodológica para acompañar a otras instituciones a que pudieran implementar sus propios planes, está disponible para su libre descarga, y también trabajé en una resolución que es la 104 del 2023, que institucionaliza esta guía, ¿sí? Y también le institucionaliza el plan de compostaje a nivel institucional en el ministerio e invita a otras instituciones públicas a adherir, o sea, a desarrollar y adherir al mismo. Así que acá tienen otra herramienta más también para trabajar esta escala de compostaje, ¿sí? Pamela, después, te interrumpo porque estamos en tiempo, si podés ir redondeando. Ah, bueno, uy, qué bajón. Bien. Si podés ir redondeando. El compostaje barrial, digamos, es este que ocurre, digamos, en el espacio público, sucede de la línea municipal hacia afuera y depende del aporte voluntario de vecinos,
les traigo diferentes ejemplos de sitios de compostaje barrial que fueron promovidos por el mismo municipio o bien que fueron promovidos por la misma vecindad organizada y autoconvocada, ¿sí? O incluso este ejemplo que está acá abajo a la izquierda, que es el caso de un sitio de compostaje barrial y comunitario en la Cooperativa de Recuperadores Urbanos del Oeste, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, en Caballito. A los que hay aquí los invito a ir y conocer el sitio. Bueno, es muy interesante. Quedan acá algunas sugerencias, digamos, de cómo desde los gobiernos locales podemos promover la aparición o el sostenimiento de este tipo de sitios que no solo promueven justamente el tratamiento de residuos, sino también la generación de lazos en la comunidad y de construcción de lo que llamamos, ¿no?, este concepto de la ciudadanía, ¿sí? Y bueno, y después ya saltando a todo lo que es el modelo de gestión centralizado, usualmente distinguimos entre lo que es el compostaje centralizado de residuos verdes, ¿sí? Que ahora ya tal vez está bueno porque ya le dejo el pie ahí a Jorgito para que cuente un poco más él, bueno, en este caso estas experiencias que suceden en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta otra que es la que les contaba ahí en Recuperadores Urbanos del Oeste, que aparte del sitio de compostaje barrial, tienen este sitio que se acondicionó, ¿sí? Pasó de ser una zona un poco de transferencia de residuos y un poco también de arrojo indiscriminado de residuos a acondicionarse y constituirse en un verdadero lugar de tratamiento y de demostración. O plantas más grandes como la que opera en Seance Norte 3, también de residuos verdes, y lo distinguimos de plantas ya que reciben otras corrientes residuales, ¿sí? Como lodos industriales, como residuos orgánicos de comedores y de cocinas institucionales, digamos, en grandes volúmenes, o por ejemplo estas imágenes que nos había mandado en su momento Romina Rueda de lo que ellos estaban haciendo ahí en Tafí Viejo, en Tucumán, con el compostaje de restos cítricos, ¿sí? Y ya como para cerrar un poco, digamos, estas modalidades, la única forma de que estas cosas ocurran es si hay personas, ¿no? Si hay agentes de movilización de estas prácticas. Entonces, bueno, un poco. Esto como es una charla muy cortita, después sí tenemos a lo largo del año con Viole solimos y con Jorgito también solemos organizar capacitaciones más extensas, pero bueno, mencionarles que existen ya perfiles de puesto que hemos definido y que forman parte de estos agentes de movilización. En el caso del compostaje descentralizado, lo que serían los referentes de sitio y los promotores de compostaje, y en el caso de los modelos centralizados o de planta, bueno, pensar ya en lo que son los operarios de planta de compostaje, los maquinistas de plantas de compostaje o bien los encargados de planta de compostaje. Un poco de todas estas cosas les pueden encontrar en estas guías, la de la derecha también, bueno, que surgió desde el INTI, donde también está Viole como coautora, y la de la izquierda también como una publicación que salió en su momento desde Provincia de Buenos Aires, bueno, para que la tengan a disposición. Con esto sí, cierro y le cedo la palabra a Jorgito, para que tal vez nos dé un poquito más estas experiencias en el territorio, y quedo abierta ahí para las preguntas que hayan podido surgir. Gracias. Sí, muchas gracias, Pamela. La verdad que el tema da para mucho más, es muy amplio, todos los modelos y las escalas de compostaje, así que dejamos lugar a que toda la audiencia deje en el chat sus preguntas, sus interrogantes, sus intercambios. Algunas cosas las hemos ido respondiendo mientras era la disertación, y vamos a dar 15 minutos hacia el final de las dos presentaciones para que los oradores puedan intercambiar con la audiencia, ¿sí? Así que ahora le damos lugar a Jorge Juárez para que nos presente las experiencias de compostaje en Jujuy, a las diferentes escalas de compostaje, y te pedimos, Jorge, que empieces a proyectar, compartir tu presentación, y antes de eso te presentes. Bueno, mi nombre es Jorge Juárez. Trabajo actualmente como técnico de la Dirección de Bosques y Manejo y Uso de Suelos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy. Bueno, como técnico me tocó, digamos, desarrollar la temática del compostaje
comenzamos al principio como una de las alternativas para la gestión de los residuos, y bueno, como esto es una disciplina que se abre, ¿no? Con muchos caminos, ¿no? Se vio también que fue tomando fuerza que la idea de utilizar el compostaje como una herramienta para la sostenibilidad del suelo, ¿no? Entonces, bueno, a través de estos años que venimos trabajando, me tocó la suerte trabajar en estos 3 modelos que vamos a contar hoy. Voy a poner compartir página para que podamos ver. Acá está. El primer caso que vamos a ver va a ser compostaje comunitario con comunidades originarias de la región Puna. Este fue un proyecto que se llamó Manejo Sustentable de Suelos en Zonas Áridas del Noroeste Argentino. Fue un proyecto que, de Naciones Unidas para la Fundación Naciones Unidas para el Desarrollo, y fue, digamos, las instituciones que participaron del proyecto fueron Ministerio de Ambiente de Jujuy, también el INTA Abrapampa, INTA La Quiaca, Secretaría de Agricultura Familiar y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación. ¿Sí? Vamos a la próxima. Bueno, todo esto se eligió como zona de intervención la región fronteriza al norte del país, en la provincia de Jujuy, en la zona fronteriza con Bolivia, la región del departamento del Yavi. ¿Sí? Fue uno de los 3 sitios específicos de intervención, y bueno, vamos a avanzar sobre la localidad donde usamos diferente de todo lo que fue el proyecto, ¿no? La localidad y el sitio donde sentamos base se llama El Cóndor, que es una localidad pequeña, ubicada más o menos a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, que está poblada por unos 107 familias de pequeños productores, agricultores y ganaderos que se dedican a la agricultura de subsistencia y a la cría de llama. Esto está en plena Puna jujeña, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa en estos lugares? Es que los jóvenes trabajan a la par de sus padres, ¿no? En estas comunidades originarias, si hay algo que es muy lindo es el tema de que todos los trabajos son comunitarios, y muchas veces cuando nos juntamos a trabajar se juntan los abuelos con los papás y con los hijos, y toda la comunidad entera trabaja, ¿no? Y bueno, y siempre uno de los problemas más fuertes es el tema de la degradación de los suelos y digamos, la fragilidad que tienen esos suelos y la necesidad urgente de darles cierta resiliencia y para evitar, digamos, el desgaste que se está sufriendo por esa agricultura de subsistencia. Vamos al próximo. Bueno, en esta escuela son más o menos 80 alumnos que vienen no solo de sino que hay otros pueblos vecinos que están distantes a 8 o 10 kilómetros de ahí, pero que se centran ahí en esta escuela, en una escuela secundaria, ¿no? Y esta escuela tiene un pequeño invernadero y tiene unos potreros donde todos los años hay un profesor que se llama Orlando Paredes, que es el encargado de las materias relacionadas, las materias agrícolas, ¿no? Así que fue todo un desafío recuperar lo que es el invernadero y cambiar un poquito esa estructura que ellos tenían tradicional, ¿no? De sus sistemas de cultivo, utilizando mucha bosta de oveja y fertilizantes químicos las pocas veces que pueden conseguir, ¿no? Así que bueno, la idea era recuperar el invernadero porque la escuela tiene un comedor. Y en ese comedor, bueno, hay desayuno, almuerzo, merienda y cena para los chicos que son los alumnos y para los docentes que también hacen ahí la semana, porque llegan el lunes y se quedan hasta los días viernes. Así que bueno. Bueno, uno de los desafíos era mantener y mejorar los servicios ecosistémicos para sostener la forma de vida de las comunidades rurales y reducir obviamente la presión sobre los recursos naturales por el uso de la tierra. Bueno, como les contaba, había un invernadero. Si miran acá arriba la parte superior izquierda, cómo estaba el invernadero cuando llegamos, porque lamentablemente en esta zona de muy bajos recursos y están muy alejadas de los centros poblados,
Se utiliza mucho el plástico, el agroetileno o el plástico, el nylon de 200 micrones para hacer los invernaderos. Y esos plásticos acá no duran más de un año, tal vez menos, ¿sí? Porque el sol los reseca y el viento realmente los hace pedazos. Así que bueno, uno de los objetivos, ¿no? para comenzar con toda la ejecución, digamos, de las líneas de trabajo, era recuperar ese invernadero para poder utilizarlo, digamos, como centro para los ensayos y las evaluaciones de uso que íbamos a hacer de este compost y los bioabonos que pensábamos producir ahí. Vamos. Bueno, el proyecto incluyó, digamos, las diferentes prácticas como la producción de especies forestales, la implantación de cortinas en campos de cultivo para evitar la degradación de los suelos, la degradación eólica, la instalación de sistemas de riego y el compostaje como estrategia para el mejoramiento de las condiciones de su suelo, ¿no? Durante la capacitación se hizo entrega de los insumos a los productores, o sea, nosotros comprábamos todo lo que eran los materiales para armar las composteras, y bueno, también junto con estos materiales se le entregaban algunas herramientas como pala, horquilla, carretilla y bueno, el machimbre propiamente dicho, la madera para hacer las composteras ahí. Vamos, ahí está. Bueno, las composteras que utilizamos fueron un poquito inspiradas en lo que ya veíamos en el mercado, lo que veíamos dando vuelta por ahí en las redes, que es una caja de madera, donde están formadas por esos 4 paneles. Esos 4 paneles están armados con tablas de machimbre. Fíjense que las tablas de machimbre no están unidas, sino que queda una luz entre una tabla y otra, y por la parte de adentro de estos paneles le clavábamos una malla media sombra, o también podíamos usar una malla rafia, que lo que permitía la circulación del aire, ¿no? En el centro vemos un dibujito donde tenemos un modelo de cómo sería la estructura de la compostera. La compostera en el centro llevaba un caño perforado para facilitar la circulación de aire. Nosotros le llamábamos composteras modulares pasivas, o sea que iban a tener una ventilación favorecida precisamente por el tipo de estructura que tenía la compostera. Vamos. Y bueno, empezamos con compost, y la idea era elaborar compost, té de compost, aprovechar, digamos, estos derivados, y bueno, cada capacitación que teníamos, algunas veces llevamos un poco de compost nosotros al principio para hacer los primeros talleres, y cuando ya tuvimos parte de ese compost, que ya vamos a ver más adelante qué lindo que estaban, empezamos a producir las primeras partidas de extractos líquidos de este compost, y bueno, como nos reuníamos todos, lo armábamos y hacíamos los té de compost, y esos té se llevaba a cada uno de los que había asistido a los talleres para aplicarlo en sus propios campos de cultivo. Ahí se cultiva por lo general haba, papa, quinoa, cebolla, pimiento. Y bueno, acá teníamos, esto era un videito, pero bueno, no lo vamos a poder ver. Este era un video de una de las composteras ya que estaba en su estado ya pronto para cosechar. Muy bueno. Lo que nos resultó un poco difícil fue a veces conseguir la materia orgánica, disponer de esa materia orgánica para poder llenar una compostera como esta, que tenían casi 1 metro cúbico, ¿no? Un poco menos de 1 metro cúbico. Tan es así que en algunos lugares alguna oportunidad tuvimos que ir a verlo al cura para pedirle permiso para entrar al campanario de una capilla que tenían ahí para sacar la caca de las palomas. Se ve que hacía décadas que las palomas vivían en el campanario, así que había una cantidad bastante importante que nos sirvió para la primera compostera que armamos en las escuelas. Vamos a la próxima, ahí está. Bueno, estos son unos videitos, volvemos al anterior donde se ven esos tachos, ahí está, bueno. Estos son unos videos de un reactor que pudimos fabricar utilizando unos tanques tinacos, que son los tanques para reservorio de agua domiciliaria,
Pusimos un aspersor de aire que lo construimos con una manguera de tubos de PVC de media pulgada y en el que inyectábamos aire dentro de estos tanques con un pequeño compresor. Y dentro del tanque lo llenábamos aproximadamente con 200 litros de agua y a esos 200 litros de agua le echábamos aproximadamente unas 10 botellas de 3 litros cada una de lixiviado de las composteras. Y con eso le mandábamos agua durante toda la noche, le agregábamos también el almidón donde se cocinaba, del agua con almidón donde se había cocinado el arroz para el almuerzo de los chicos de la escuela. Nosotros separábamos el agua donde se había bebido el arroz, porque esa agua es rica en almidón, y incorporábamos esos casi 10 litros de agua con almidón cocido al tanque y lo dejábamos durante una noche con el aspersor, con un mínimo de burbuja, y a la mañana siguiente rápidamente vaciábamos este tanque, llenábamos los bidones y cada productor se llevaba y empezaba con la aplicación en su campo, ¿no? Este preparado, lo que hacíamos era diluir 1 litro de este preparado en 20 litros de agua, ¿sí? Y se aplicaba con mochila, de forma foliar o con regadera. En el caso de aplicarlo con mochila, como si fuera un fertilizante foliar, le agregábamos un poco de jabón blanco rallado dentro de la mochila para darle adherencia, para que el producto tuviera mejor adherencia sobre la hoja de las plantas, ¿no? Fue una experiencia linda, ya vamos a ver algunos resultados, así que vamos a la próxima. Bueno, y empezamos a ver resultados, empezamos, ¿no? La verdad que nos sorprendió. Acá vemos, por ejemplo, en esta fotografía superior izquierda, que en esta parte de acá de este lote, el productor aplicó el compost. Y en esta otra parte no aplicó. Entonces vemos que había una diferencia notable, no solo en el tamaño, sino también en el color. Había como un verde mucho más intenso y más oscuro, además del tamaño de la planta en sí, de la parte aérea de la planta. Y bueno, también vimos que en la papa fue bastante fructífero. A ver, teníamos dos productores referentes, que eran Darío Tito y Gabino Jerónimo, que bueno, ellos fueron un poco los líderes, ¿no? Los más, entre comillas, audaces, los que ellos iban sin cuestionamientos a aplicar el compost como nosotros le decíamos. Habían otros productores que un poquito eran medio reacios, preferían esperar y ver cómo le iba a sus compañeros para recién empezar. Y cuando, bueno, empezaron a ver que los resultados eran positivos, se empezaron a sumar ellos también, ¿no? Vamos a la próxima. Bueno, y acá tenemos, este que está acá es mi amigo, el profesor Orlando Paredes, con sus alumnos. Acá tenemos el momento en que estamos armando el reactor, y todo lo que vemos abajo y lo que se ve detrás del grupo del profesor con sus alumnos es un campito de quinoa que está a un costado del poblado, al lado de la escuela. Y la verdad que nos sorprendió tremendo esto, porque un día me mandó la foto Orlando, y mandándome estas imágenes que realmente nos sorprendieron a todos, ¿no? Que son panojas de quinoa, de diferentes variedades de quinoa, y algunas panojas tan grandes, como esta que vemos acá, que doblaban la punta de la planta, ¿no? Se doblaban las plantas por el peso que tenía tremendo esas quinoas. Ahora vamos a la próxima, que creo que tenemos algunas más imágenes de otros tipos de productos de la huerta. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una progresión de lo que fue el invernadero, que fue recuperado con un techo de policarbonato. Y, por ejemplo, una de las primeras cosas que se plantó fue tomates, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, los primeros estadios de las plantitas de tomate. Después vimos que empezaron a crecer con bastante rapidez. Y acá en la tercera imagen vemos a la directora de la escuela, Patricia Salazar, muy feliz, obviamente, por su carita, cosechando ya los tomates que empezaron a producir dentro de
dentro de ese invernadero. Bueno, la mayoría de lo que se produjo ahí, tenemos tomate, lechuga, haba, perejil, zapallo, zapallito, apio, la verdad que fue tremendo, hasta frutillas. Bueno, todo esto originalmente se empezó a destinar al comedor escolar. Pero durante las vacaciones, el invernadero seguía funcionando y empezó a hacer un poco la proveeduría, ¿no? El almacén del pueblo, porque empezaron a ir los padres de los mismos alumnos al invernadero a comprar verduras. Obviamente más barato que en una verdulería, porque todo transcurría ahí en un pueblito que está a 1 hora de distancia del lugar de la ciudad más cercana, que es La Quiaca. Así que realmente fue una sorpresa para todos. No solamente la directora y el profe estaban contentos, sino que también las esposas de los productores, que eran las que les tocaba cocinar. Así que vamos a la próxima. Y bueno, acá tenemos imágenes, de acá tenemos tomate platense, pimiento, la papa, esta papita roja que está acá se llama papa desiree, que por lo general es una papita chica, ¿no? Pero vamos a ver más adelante, hay otra imagen del tamaño que alcanzaron. Acá tenemos frutilla, por ejemplo, se dio espectacular. Y también, vamos a la siguiente, ahí, donde está el profe, nos está mostrando que también incorporamos, también como complementaria, la actividad de la lombricultura, además del compostaje. Bueno, la verdad que los resultados fueron muy buenos. Lo que sí no pudimos evitar es que ellos mismos, los productores, empezaran a hacer sus propios experimentos mezclando las cosas, ¿no? Entonces, por ahí se nos fue de la mano y ellos empezaron a sacar lixiviado de humo de lombriz y lo mezclaban en el reactor con el del compost. Y bueno, lo importante era que obtuviéramos una manera de conseguir esos insumos para esa resiliencia que necesitábamos los suelos, así que bueno, no pudimos evitar que se haga esa mezcla o estos híbridos de bioinsumos, pero la verdad que los resultados fueron realmente sorprendentes. Así que bueno, vamos a la próxima. Acá tenemos el momento de la cosecha, por ejemplo, de las papas de ciré. La verdad que acá yo puse unos números, que fue lo que me dio mi amigo Gavino, que es el que tiene las papitas estas en la mano. Son mucho más grandes de lo normal. Por lo general la papa de ciré es una papa chica, y acá tenemos que es casi como una papa de la que estamos habituados nosotros, ¿no? Fíjense los granos de las habas, por ejemplo, también tremendos, sanos, sin manchas. Y por ejemplo, Gavino me contaba que él habitualmente en su campo, él plantaba una bolsa de papas, la utilizaba para plantar, y cosechaba 9 bolsas de papas, que eran más o menos 400 kilos. Y el primer año que utilizó estos bioabonos, compost, humus, té de compost, cosechó 15 bolsas. O sea, plantó como siempre una sola bolsa y cosechó 15. Bajo las mismas condiciones y bajo la misma área de cultivo. Yo creo que eso fue un golazo. La alegría con la que él me contó y me mandó la foto fue realmente, creo que el detonante para que todos los productores directamente incorporaran el uso sin cuestionarse más nada, ¿no? Vamos a la próxima. Y bueno, la idea es que a futuro la utilización del compost permita el incremento de la materia orgánica del suelo y el desarrollo de una mayor biodiversidad microbiológica, lo que va a redundar en un mejor aprovechamiento del potencial productivo de estos suelos ancestrales. ¿Por qué? Porque son comunidades muy, muy viejas que están trabajando desde hace muchísimos años ahí. Entonces, el solo hecho de haber visto que existe la posibilidad de incrementar la cantidad y la calidad de los alimentos producidos nos dejó con una hermosa sensación de objetivo cumplido, ¿no? Y sobre todo el hecho de ver que los chicos se entusiasmaron mucho con esto y que hoy en día sigue funcionando, ¿no? Esto se implementó entre el 2017 y 2019 y hasta el día de hoy siguen trabajando con este tipo de producción. Y vamos a la próxima.
Jorge, te interrumpo un momento para avisarte, te quedan 15 minutos para las dos experiencias que te quedan. Bueno, vamos rapidísimo entonces. Vamos a ver la experiencia. Esta fue otra que se dio en el juzgado ambiental. Esta fue una iniciativa de unos abogados del juzgado ambiental y participaron, digamos, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el juzgado ambiental de la provincia de Jujuy, la Dirección de Prensa y Comunicación del Ministerio de Ambiente, y bueno, las Secretarías de Desarrollo Sustentable y Calidad Ambiental. Un poco entre todos se articuló para llevar adelante el proyecto. La idea fue de Ailén de los Ríos y de Emilio Manero, que los dos que vemos aquí, ¿no? De remera rosada y celeste. Vamos a la próxima. La idea era implementar el compostaje dentro de lo que es el edificio del juzgado. Es un edificio de 3 plantas donde trabajan aproximadamente 50 empleados. Lo que hicimos primero fue una charla introductoria como para quitarle un poquito el temor que tenían, sobre todo la jueza, la jefa del juzgado, que pudiéramos tener alguna cuestión con los olores, con los bichos. Así que bueno, hubo una charla introductoria, después de eso hubo una capacitación que se hizo extensiva al personal, y bueno, vamos a la próxima. Y bueno, la elección del tipo de composteras que íbamos a usar. Nosotros hacía poquito tiempo antes habíamos comenzado en la Dirección de Prensa y Comunicación del Ministerio de Ambiente una experiencia, un ensayo de compostaje en oficina utilizando estas composteras rotativas. Pero bueno, para lo que era el juzgado ambiental eran muy chicas. Las composteras que tenemos acá, que son las que nosotros utilizamos para el compostaje con las huertas comunitarias, eran un poco rústicas, no se veían tan bonitas para lo que iba a ser el patio del juzgado. Así que bueno, vamos a la próxima y vemos cuáles fueron las composteras elegidas. Bueno, las composteras fueron unas fabricadas ad hoc para la ocasión. Se construyeron dentro del servicio penitenciario, dentro de los talleres del servicio penitenciario, con madera de pallets reciclados. Nosotros conseguimos los pallets, ellos los desarmaron y con eso construyeron las composteras con tapa. Y bueno, y las herramientas que utilizamos para hacer la remoción fueron estas herramientas tirabuzón, que bueno, si alguna vez las van a armar, tengan cuidado de que la rosca sea hacia la derecha, porque si no, si hacemos mal la rosca, tenemos que hacer el movimiento al revés y es bastante incómodo, ¿no? Pero bueno, en este caso, utilizamos esto, ¿no? Vamos a la próxima y ya vemos todo lo que era la producción. Bueno, después de la capacitación que se hizo extensiva al personal, elegimos el lugar y vamos a la siguiente. Y bueno, acá incorporamos, esto fue una idea de la gente de calidad ambiental y ellos se ocuparon de esta parte, que fue imprimir las etiquetas y construir los biotachos, que son tachos de plástico de 20 litros reciclados, que venían con pintura, esta pintura para las casas, pintura en látex, que bueno, lo dejábamos al sol para que se reseque esa pintura y después la limpiábamos esos tachos y se hicieron estas etiquetas y se colocó un tacho en cada uno de los pisos del juzgado. Los encargados de sacar los tachos eran el personal de limpieza del juzgado, que se llevaba los tachos hacia la planta baja, al jardín, donde el jardinero era el encargado de volcarlos dentro de la compostera y hacer el trabajo del volteo y el control. Vamos a la próxima. Bueno, ahí quedaron las composteras instaladas, los miedos se disiparon, un poco era que todos los abogados y fiscales y jueces estacionan los autos justo aquí al lado de este jardín. Entonces el temor era que hubieran malos olores, que se viera feo, qué sé yo. Pero bueno, cuando las composteras quedaron instaladas, les gustó a todo el mundo, empezaron a preguntar de qué se trataba. Y bueno, en un momento invitamos a la plana mayor para que se acercara a ver un poco cómo iban a ser las composteras. Vamos a la próxima. Bueno, y fue pasando el tiempo, empezamos, se utilizaron mucho, los biotachos traían en su mayor parte residuos de yerba mate, ¿sí? También traía un poquito de saquitos de té,
café, servilletas de papel, restos, por ejemplo, de ensalada de fruta, y todo eso lo íbamos mezclando con lo que eran las hojas secas que juntaba el jardinero durante la limpieza, la limpieza de los jardines. Vamos a la próxima. Tuvimos etapas termófilas, todo normalmente, ellos tuvieron temperaturas hasta de 67 grados, lo que les sorprendió muchísimo, y sobre todo en la temporada, ¿no? Porque arrancamos más o menos en el mes de abril, que es cuando ya empieza a hacer el frío. Ellos tenían las dudas de que no pudiéramos pasar por esta etapa termófila, pero sin embargo llegaron a temperatura de 67 grados. Y bueno, y al cabo de unos 3 meses, un poquito más, empezamos ya se estabilizó el compost, se comenzó a enfriar, y bueno, y empezamos a hacer la cosecha. Y para la cosecha se utilizó un elástico también de una malla de alambre para hacer el tamizado, pero prácticamente no hizo falta porque el material que se utilizó para hacer el compost no contenía partículas muy grandes, entonces prácticamente no hizo falta tamizar mucho, ¿sí? Ahí tenemos que más o menos un estimado se procesó de 500 kilos de residuo, así que imagínense todo lo que se produce durante el año, ¿no? Son más o menos más de 1.500 kilos de residuo que genera un edificio con 50 empleados. Así que vamos a la próxima. Bueno, los chicos querían presentar su trabajo, querían visibilizarlo, así que organizaron un pequeño evento donde iba a ser la muestra, y para esa muestra se armaron pequeños souvenirs que eran bolsitas con el compost. A eso le pusimos un código QR, de esos códigos temporales gratis que duran una semana, pero pusimos un código QR dentro de las etiquetas, donde uno al focalizarlo con el celular podía ver parte de la historia, del proceso, no solo del compost, sino del proyecto también. Así que eso entusiasmó mucho, gustó mucho. Vamos a ver la próxima, ya estamos con toda la gente ya el día de la presentación. Ailén puso, digamos, la idea sobre la mesa de hacer una presentación formal, invitar a diferentes instituciones, porque la idea era motivar a otros para que también se hiciera esto en otro edificio, en otros organismos. Y la verdad que fue bastante lindo, fueron varios organismos de Estado, y fueron también fundaciones, y la verdad que todos entusiasmados, nadie se imaginaba que los abogados podrían estar compostando, así que fue una experiencia muy linda. Después me enteré que el Poder Judicial de la provincia lo había declarado de interés provincial, y se propuso la implementación en todas las dependencias de juzgado ambiental, en principio de la provincia, porque tenemos también en San Pedro, en Humahuaca, La Quiaca, así que en este momento se está buscando la manera de implementar en estos otros edificios. Veamos la próxima. Bueno, acá tenemos las etiquetitas que se hicieron para el día de la presentación. Se hicieron unos flyers, unos volantes que eran adhesivos también, para poder pegar en distintos lugares de la oficina, y estas eran las etiquetitas que acompañaban las bolsas. Vamos a la próxima. Y bueno, lo que les contaba hace rato, les encantó la idea. Acá, si alguien los conoce, son algunos personajes importantes de la plana mayor del juzgado, del Poder Judicial de Jujuy, no solamente el juzgado ambiental, sino que vinieron de la plana mayor del Poder Judicial. Realmente fue un momento muy, muy lindo. Y bueno, como cierre, me quedaría contarles que, bueno, Ailén me comentó que había un congreso de tecnología y justicia, de innovación tecnológica, que se celebró en Mendoza en el mes de octubre, y aceptaron su proyecto como uno más que se expuso durante el congreso. Así que fue fantástico. La verdad que yo no me hubiera imaginado nunca a los abogados o jueces haciendo compost, pero fue una experiencia muy linda. Yo creo que, bueno, vamos a dejar la parte institucional y la parte de las comunidades, y vamos a entrar en el tercera experiencia, que era de compostaje centralizado. Jorge, nos queda 5 minutos. Si podés contar brevemente, te agradecemos. Sí.
esto vamos a ser breve, ¿sí? Esto fue una experiencia que se hizo, se está ejecutando, donde intervienen el BEI, el financiamiento viene del Banco Europeo de Inversiones, y el proyecto se ejecuta a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy. Así que vamos directamente a la playa de compostaje. Este es lo que es el Centro Ambiental Jujuy, donde tenemos la celda de entrenamiento, esta es la celda de entrenamiento de residuos, este vendría a ser el galpón de clasificación, donde se hace clasificación de vidrio, metales, cartón, plástico, aluminio, y esto que tenemos acá es la playa de compostaje, está aproximadamente a unos 180 metros del depósito, que este es el depósito donde se guardan las maquinarias. La playa tiene 90 por 180 metros, son casi 2 hectáreas de superficie. ¿Sí? Nosotros la tenemos dividida en sectores por una cuestión, digamos, de logística, ¿no? De operación. Así que bueno, vamos a la próxima. Vamos una más, porque estos son números que no hacen mucho a la historia. Tampoco vamos a la siguiente. Bueno, este es el equipamiento que nosotros tenemos. En este momento contamos con un tractor, un carro volcador, una máquina chipeadora, una cisterna de 8 kilos, una motosierra, una cortadora de pasto, una motoguadaña, y bueno, y el equipamiento de seguridad. Vamos a la próxima. En cuanto, bueno, ¿qué es lo que nos pasó con la cosechadora? Perdón, con la máquina chipeadora. Esta máquina chipeadora, con esto hacemos el chipeado de lo que son los residuos de poda. Hacemos una parte con motosierra, se corta la leña gruesa y las ramas finas se chipean para utilizar como material estructurante en el proceso de compostaje. Hay ciertas complicaciones que tienen estas máquinas, entre ellas, por ejemplo, es la corta duración que tienen las cuchillas, ¿sí? Que a las 8 horas de uso quedan en el estado que se ven acá en esta imagen, ¿sí? Por lo que hay que afilarlas con bastante frecuencia, ¿sí? Vamos a la próxima. Y bueno, y en cuanto a maquinaria, tenemos maquinaria especializada, tenemos la suerte de contar con una removedora autopropulsada y con un tamizador rotativo. La removedora es de fabricación alemana y el tamizador rotativo está fabricada acá en DEISA, ¿sí? Que es una empresa que se dedica a la fabricación de maquinaria para el reciclaje y para el tratamiento de residuos. Vamos a la próxima. Bueno, el sistema que utilizamos es el sistema de compostaje abierto en pilas o hileras con los volteos mecanizados. Los materiales que procesamos es polvo de tabaco, guano, de granja avícola, residuos de poda, residuos de desmalezado y eventualmente están empezando a entrar residuos de comedores y catering, y servicios de catering. Vamos a la próxima. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una de las imágenes de la máquina volteadora ya trabajando sobre una de las pilas. Los controles que hacemos de campo los vamos llevando con un conductivímetro y un pHímetro común de estos de bolsillo, digitales. Y bueno, una de las cosas que hay que tener mucho en cuenta es el cuidado y el control de sobre todo la máquina removedora. ¿Por qué? Porque hay un polvillo que se levanta durante la remoción que a veces nos solía tapar los radiadores y eso nos provocaba sobrecalentamiento de la máquina, ¿no? Así que, bueno, a eso a prestar atención. Los que tengan este tipo de maquinaria tienen que prestar atención a eso, porque sucede muy rápido y puede tener un calentamiento y puede producir daño al motor de la máquina. Vamos a la próxima. Bueno, los controles que hacemos es, bueno, el control de temperatura para comprobar que el material pase por la etapa mesófila, termófila, de enfriamiento y maduración. Se hacen los controles con un termómetro de sonda de mínimo 40 centímetros de largo. La temperatura se toma a razón de 10 registros por pila y se establece un promedio. La verdad que las temperaturas por lo general superan los 55, que es lo que nos pide la normativa. Las temperaturas suelen subir hasta 60, 67, a veces 68 grados, ¿no? Así que bien, vamos a la próxima.
Jorge, estamos en tiempo, si podés ir redondeando. Bueno, ya estamos para casi cerrar. terminando. Una de las dificultades que tuvimos fue con el polvo de tabaco, porque ingresaba mucho material de golpe. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En lugar de hacer un solo sitio de acopio, empezamos a disponerlo en pilas a medida que iba ingresando. Después se cava una canaleta longitudinal a lo largo de esas pilas y ahí se aplicaba el riego. Vamos a la próxima. Bueno, el riego, si tenemos muchas pilas, lo hacemos en espiral, en un sentido, y después lo hacemos en el otro sentido, cuantas veces sea necesario para darle la humedad suficiente a las pilas. Así que bueno, continuamos. Las pilas sufren una disminución de volumen, entonces lo que hacemos es reacondicionarlas, reordenarlas, y volverle a dar el volumen para que podamos aprovechar mejor la capacidad removedora de la máquina. Vamos a la próxima. Bueno, actual cantidad de pilas, en este momento tenemos más o menos, tenemos recogidas 7, 8 pilas que han sido recogidas ahora a mitad de año, y tenemos unas 11 pilas que ya estarían en condiciones de ser recogidas, unas pilas que están trabajando en este momento, y bueno, ya tenemos que nos están empezando a ingresar nuevas cantidades de residuos, porque el tabaco entra por temporada. Desde que se empieza a cosechar hasta el final de la cosecha nos entra todo juntos, son más o menos 700 toneladas al año. Vamos a la próxima. Bueno, en este momento los porcentajes son casi 60% polvo de tabaco, desmalezado más o menos un 25%, y los residuos de ferias y comedores un 15%. Vamos a la próxima. Bueno, las dimensiones de las pilas tienen entre 27 y 29 metros, ancho 2,5 metros y la altura entre 1,20 m y 1,40 m. El tiempo que demora son 12 semanas hasta estabilizarse a temperatura ambiente y más o menos 8 semanas de maduración. Vamos a la próxima. La actual cantidad de producción, bueno, lo que vimos hace un ratito, nada más que acá, bueno, están un poquito más con fotos. Vamos a la siguiente. Bueno, los volteos, nosotros al principio, durante el inicio de la etapa termófila, hacemos por mínimo 2 volteos semanales, y una vez que ya está en etapa de enfriamiento y estabilización, hacemos un volteo cada 10 días a cada pila. Vamos a la próxima. Bueno, cantidad de compost producido hasta el momento. Este es un proyecto nuevo que empezó a trabajar hace 3 años. El volumen estimado producido durante el 2022 fue de 110 metros cúbicos. Calculamos un promedio de 9 toneladas por mes. Y en el 2023 subimos de 110 a casi 220 toneladas, metros cúbicos, perdón, y con un estimado de 17 metros cúbicos mensuales. O sea, vamos duplicando anualmente, ¿no? Así que, bueno, la experiencia es muy linda, positiva. Vamos a la próxima. Y bueno, el destino final del compost producido. Actualmente se le está dando uso benéfico, o sea, se lo está utilizando en algunas huertas comunitarias, en campañas de plantación, de cortinas forestales, en mejoramiento barrial y en algunas campañas de forestación que se hicieron en el Parque Provincial Potrero de Yala. Y también estamos actualmente con un ensayo experimental en producción de especies forestales nativas y frutos tropicales con la estación de INTA Yuto, que es una estación experimental de cultivos tropicales, ¿no? Hasta el momento tenemos buenos resultados. Como son árboles, es un proceso bastante lento, pero bueno, más allá de la ansiedad que nos genera ir viendo poco a poco los avances del ensayo, estamos viendo que el compost que se aplicó en las huertas comunitarias donde trabajamos, la verdad que nos están llegando fotos de la gente de las huertas con fotos con una fruta y una verdura increíble. Así que creo que esto nos indica que estamos por el buen camino. Seguramente hay que avanzar mucho más todavía, hay que corregir muchas cosas,
pero algo que pude aprender de todo esto, de estas 3 experiencias, que no solamente podemos brindarnos, no solamente lo importante no solo es dar, sino que también lo importante es saber recibir, ¿sí? Porque estas experiencias, digamos, con la gente, no solamente ha sido nosotros enseñando o nosotros llevando una innovación tecnológica, sino que también ha sido las respuestas que ellos han tenido, no solamente con las innovaciones y con las novedades que podríamos haber llevado nosotros, sino que ellos con su calor humano, con su confianza y con su sinceridad, también nos enseñaron muchísimas cosas que hoy en día nos hacen que seamos mejores profesionales que cuando comenzamos. Así que bueno, les agradezco mucho y bueno, estamos a disposición para lo que quieran preguntar, consultar o lo que fuera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Jorge. Voy a dejar de presentar. Sí. Bueno, nos hemos excedido un poco del tiempo, un poco por problemas de presentaciones. Hemos tenido bastantes preguntas en el chat que han ido respondiendo los organizadores y los disertantes, y hemos tenido también muchas preguntas de los inscriptos, porque este webinario ha tenido 130 inscriptos, ¿sí? Con amplia variedad de preguntas, que yo creo que muchas las han ido respondiendo los mismos disertantes durante sus presentaciones. Así que, bueno, quisiera tomarme el lugar para unificar una pregunta que ha salido del compostaje centralizado y que se ha repetido de distintas maneras, que me parece interesante si los disertantes quieren tomar la palabra, que tiene que ver con qué creen, ya justo habiendo cerrado Jorge con el compostaje centralizado, ¿qué opinan ustedes, ¿sí? Respecto al ingreso de residuos agroindustriales a plantas municipales de compostaje de FORSU, ¿sí? De las experiencias que hay en el país, que no son muchas, ¿qué condiciones se tienen que dar y qué hace falta en términos normativos para que eso ocurra? ¿Pame? ¿Quiere contarle? Sí, a ver, o sea, todo, digamos, es como la foto en la que estamos hoy, ¿no? O sea, yo creo que la foto en la que estamos hoy, digamos, a mi entender, debería ser más, bueno, los municipios ocupándose primero del gran problema que sí les compete, que son los residuos domiciliarios y los propios de la administración municipal. O sea, digamos, cuando hablamos de gran generador, el municipio es una gran tríada, digamos, porque el municipio es un gran generador, ¿sí? Digamos, por todos sus establecimientos municipales, ¿no? Escuelas municipales, salitas de centros de salud municipales, palacio municipal, entonces es un gran generador. Segundo, es autoridad de aplicación, también, ¿no? Y tercero, es también un operador de residuos. Entonces ya el municipio con todo lo que genera, digamos, del propio mantenimiento de los espacios verdes, el arbolado urbano y tal, o sea, yo siempre digo que lo primero es ganar competencias con sus propios residuos. Es como o sea, es como que yo venga a darles a ustedes una charla, digamos, sin haber compostado nunca en mi domicilio. O sea, voy a ser un hipócrita, digamos, y voy a entender muy poco de todo esto de lo que le estoy hablando. Entonces, de alguna forma, digamos, la mejor forma, sobre todo cuando uno está haciendo gestión pública, ¿no? Donde es tan difícil, digamos, armar algo, digamos, que dure y sobre todo crear confianza en la comunidad y credibilidad, lo peor que podés hacer es salir a hacer cosas de manera improvisada, porque construir la credibilidad es muy difícil, ¿sí? Y perderla es muy fácil. Entonces, yo lo que siempre propongo es, o sea, que siempre muestro siempre una imagen que es o sea, que la gestión de residuos
orgánicos es un árbol lleno de manzanas, ¿no? Entonces que tenemos que ir a cosechar las manzanas que nos quedan más a mano, o sea, empezar por lo más fácil y luego ir a lo más difícil. Entonces, mi recomendación a los gobiernos locales, a los municipios, es empiecen compostando sus propios residuos, o sea, empiecen compostando sus residuos de poda, los residuos de jardinería, empiecen formando a su personal, ¿sí? Al personal de mantenimiento de los parques, al personal del corralón municipal, en cómo o sea, asegurar esa recolección diferenciada de esa fracción, cómo compostarlo, cómo darle una entidad a esa línea de tratamiento. Y después sí podemos empezar a jugar con, bueno, con ofrecer ese servicio como una prestación del municipio a grandes generadores con tarifa diferencial que permita solventar, ¿no? Otras, o sea, que permita hacer una actividad mecenas de otras actividades más complejas, más demandantes en recursos, como ser la sensibilización de la comunidad en compostaje domiciliario, en compostaje barrial o incluso, bueno, en zonas densamente pobladas, si se justifica, en una recolección diferenciada para esa corriente. Pero creo que tenemos un poco este problema en Argentina y Latinoamérica, me atrevería a decir, digamos, de que miramos demasiado lo que está sucediendo en otros lados y no estamos mirando lo que nos pasa a nosotros en el territorio. Y por eso, cuando hablamos a nivel nacional de que la competencia en la gestión de residuos es municipal, no es aleatorio eso. Es porque justamente la idea es que vos como municipio, que sos el que estás en ese territorio, caminándolo, puedas diseñar algo a medida de tu territorio y no que quieras agarrar ni un empaquetado de Europa ni de Estados Unidos, pero tampoco un empaquetado de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de Rosario o de Córdoba capital, ¿no? Entonces creo que también en eso, y ahora le cedo la palabra a Jorge, es interesante también ver cómo las experiencias de distintas partes del país, o sea, y en este caso de Jujuy, o sea, plantean una solución en el territorio local con la mirada, digamos, del jujeño, digamos, o del que vive ahí, digamos, en esa provincia. Bueno, yo pienso muy parecido a lo que vos acabas de comentar. Son cambios culturales que no solamente debemos esperarlo de la gente, sino también de los que están administrando el Estado, ¿no? Los que tienen la toma de decisión, en este caso los municipios, tienen que involucrarse. Yo creo que la gestión de los residuos orgánicos todavía no está vista como algo necesario, sino que se le da prioridad a todo lo que es reciclaje, todo lo que es el reciclaje. ¿Por qué? Porque es un negocio y es algo que te deja ver plata en corto plazo. Y bueno, creo que se ve un poco el compostaje como algo engorroso, como algo difícil de llevar adelante. Hay mucho temor todavía con que es algo que puede ser sucio, que puede haber generación de olores o problemas de ese tipo, ¿no? Y la verdad que lo que está pasando es falta de conocimiento, falta de compromiso. Entonces yo creo que hay que pedirle a nuestros legisladores que también empiecen a involucrarse en esto, creando nuevas ordenanzas, o reactivando ordenanzas que ya estaban y que están por ahí perdidas. Y bueno, y empezar a jugarse, ponerse la camiseta, comprometerse, porque hay mucha gente que está predispuesta. Y yo creo que lo único que está faltando, digamos, son esos pequeños empujones. Había un filósofo alemán, Schopenhauer, que decía que las ideas innovadoras pasan por... La primera es la burla, ¿sí? Cuando uno aparece con estas cosas, lo primero que despierta es la risa. Ja, 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 miren lo que quieren estos locos, o mirá lo que pretenden estos locos. La segunda es el rechazo, ¿sí? De pleno, así, no, eso no lo vamos a hacer acá, o no lo necesitamos, o no nos interesa, ¿sí? Y la tercera es la aceptación. Cuando te ven cosechando el compost, se acercan y te dicen, ay, ¿me puede dar una bolsita para que le lleve a mi casa, a mi mamá? Porque entonces, ahí es cuando ellos entienden que el trabajo que se hizo valió la pena. Pero lamentablemente tenemos que pasar sí o sí por las dos primeras. Tenemos que pasar por la burla, tenemos que pasar por el rechazo.
pero para pasar por esas dos tenemos que hacer las cosas. Bueno, vamos a dejar el resto de las preguntas para... Vamos a dejar el resto de las preguntas para los futuros encuentros. Sí, tenemos 3 eventos programados para el año 2025. ¿Sí? Vamos a trabajar en marzo justamente adentrarnos en esta temática de cómo lograr cambios en el comportamiento mediante la participación ciudadana para una eficaz separación de residuos orgánicos en origen. En abril vamos a trabajar sobre economía circular y residuos orgánicos, una hoja de ruta para América Latina. Vamos a hacer intercambios con las alianzas que ya tiene del Terra en Brasil. Vamos a mostrar experiencias de Argentina y de Brasil. Y en mayo vamos a cerrar esta serie de webinarios con la temática vinculada a la reducción de emisiones de contaminantes climáticos de vía corta a través de la recuperación de orgánicos y la oportunidad de los mercados de bonos de carbono. Así que con eso les damos las gracias a todos los participantes y en primer lugar a los 2 disertantes de lujo que tuvimos en esta oportunidad, a Pamela Natán y a Jorge Juárez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Viole. Ahí dejamos nuestros correos también, si nos tienen alguna otra consulta, y a disposición. Hasta la próxima. Muchas gracias.